con todo el mundo a las 7:28, Jesús, y se siguen conociendo nombres para completar todo ese gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Y ayer el mismo presidente en su cuenta de Twitter, como ha hecho todos los anuncios de su gabinete, desde que ganó la presidencia, antecitos de posesionarse y hasta que se posesionó, porque nombró ministros El propio día de la el posesión. propio día de la posesión, exactamente. Y pues nombró a César Ferrari como nuevo director de Planeación Nacional. Él es un ingeniero civil de la Universidad Católica de Perú, tiene máster en Planificación Regional y Urbana de la New York University, también es doctor en Economía de la Boston University, actual profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, viene del mundo académico desde hace muchísimos años, es decir, como se dice coloquialmente, más preparado que un yogur. Y lo tenemos al aire, César Ferrari. Doctor César Ferrari, bienvenido a RCN Mundo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Un gusto también. Bueno, llega usted a asumir un reto bastante grande, como por supuesto el de todos los funcionarios, sobre todo en este DNP que ha sido o fue creado por un tema técnico del gobierno para manejar temas importantes, pero se ha politizado en los últimos años, incluso en este momento está inmerso en escándalos de presunta corrupción con dineros de la paz, lo que llaman el OCAT-Paz. ¿Usted está preparado? ¿Cómo piensa asumir este toro, como se dice coloquialmente en Colombia? Mire, sin duda los desafíos son grandes y creo que la razón principal del DNP es ser un poco la guía, el faro que mira hacia adelante, que mira los contextos nacionales e internacionales, los cambios energéticos, los cambios tecnológicos, los cambios sociales que se producen y plasmarlos para que el país tenga un buen derrotero. Creo que esa es la función principal. Por supuesto que los problemas de corrupción tienen que eliminarse y supongo que sobre eso actuarán las autoridades correspondientes. Pero a mí lo que me preocupa es realmente cómo hacer que el DNP tenga realmente el rol que debe tener en el sentido de ser un orientador de las políticas públicas. Claro, y doctor Ferrari, en ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación y en lo que quiere o lo que ha dicho que quiere hacer el presidente Gustavo Petro va a jugar un papel fundamental, especialmente en lo social. Es ahí, por Planeación Nacional, donde pueden pasar los recursos para destinarlos en todo lo que ha querido o que quiere enfocar Petro en el tema social. ¿Cómo cree usted que lo puede hacer? Mire, me gustaría ser claro al respecto. El problema fundamental del país es que tiene la necesidad, como ha dicho el propio presidente, de cambiar la estructura productiva. El país no puede seguir siendo un país extractivista, tiene que convertirse en un rol productivo. Eso no es fácil, no es sencillo, no es rápido, requiere de que las inversiones privadas se canalicen hacia otros sectores, requiere, por lo tanto, un cambio de rentabilidades relativas. Pero estamos en una situación mundial, por ejemplo, donde la matriz energética está cambiando y los petróleos pesados y los carbones térmicos seguramente en el futuro no muy lejano van a ser dejados de demandar. Eso implica que el país necesita construir otra estructura productiva que realmente nos permita conseguir las divisas que necesitan para satisfacer nuestras importaciones. Eso creo que es el desafío más grande que tiene el país. Creo que el DNP tiene que aportar en el sentido de dar luces sobre cómo lograr ese cambio estructural. Doctor César Ferrari, usted acaba de decir que el DNP tiene que volver a la esencia de su naturaleza y es servir de orientador de las políticas públicas. Ha habido mucha expectativa en la antesala del gobierno del presidente Petro frente a un tema que creo yo que es el más comentado o de los más comentados por la opinión pública, los subsidios, que en este gobierno de Gustavo Petro va a haber subsidios para todo el mundo, subsidios por doquier, los que no trabajen, los que no estudien, entonces recibirán subsidios. Incluso se ha construido una suerte de mitología alrededor del tema. ¿Cuál debe ser la política de este gobierno en materia de subsidios? ¿Usted qué piensa sobre el tema? Mire, quisiera ser claro al respecto.
Y concuerdo en eso con las palabras del Papa Francisco en la Laudato Si. Los subsidios son necesarios y algunas veces tienen que ser urgentes, pero no pueden sustituir al trabajo. El problema fundamental del país es que la estructura productiva que tenemos actualmente no genera los suficientes puestos de trabajo y entonces los niveles de desempleo son muy altos. Y por otro lado, como la gente no puede quedarse sin ingreso porque se muere de hambre, acaba construyendo su propio puesto de trabajo y decide vender chocolates en la esquina. Lo que necesita el país es una manera de solucionar el empleo. Necesitamos generar pleno empleo. Esa debería ser la meta. Los subsidios, repito, son muchas veces necesarios y son urgentes, pero no pueden sustituir a una política seria que realmente enfrente al problema que tenemos de un nivel de ocupación insuficiente para los colombianos. Doctor Londoño, usted acaba de decir algo muy clave que me da pie para preguntarle sobre otra controversia que hay en el país hoy. Y usted dice, es clave el tema del empleo, del trabajo, de tener una política seria de empleo. Y hoy nos levantamos con una propuesta de un proyecto de ley por parte del Partido Liberal para extender el pago de las horas extras, de que a partir de las 6 de la tarde se paguen horas extras a los trabajadores, un tema que se tumbó hace mucho tiempo y ante lo que han reaccionado los gremios económicos con preocupación, porque esto puede afectar los empleos de los colombianos. Hoy nos lo dijo la directora de ACOPI. ¿Qué opina usted de este proyecto con el tema de las horas extras, ya que hace tanto énfasis en el trabajo? Miren, dos cosas quisiera decir al respecto. En primer lugar, siempre me pareció un exabrupto convertir la noche en día, y eso fue lo que se hizo cuando se decidió eliminar el pago adicional de horas extras desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Eso es un problema que definitivamente es un problema de justicia, es un problema ético, es un problema que tiene que solucionarse. El otro problema es la generación suficiente de puestos de trabajo y eso tiene que ver con la estructura productiva. Y el otro problema que también quisiera añadir es la estructura de costos de las empresas. Miren, la porción más importante de la estructura de costos de las empresas muchas veces no es el salario, es los costos financieros. Y los costos financieros son demasiado altos si uno los compara internacionalmente. Y por otro necesitamos también una buena tasa de cambio, no una tasa de cambio que esté fluctuando todo el tiempo, sino una tasa de cambio estable, y una tasa de cambio de largo plazo que sea lo suficientemente competitivo. Entonces ahí tenemos en su verdadera dimensión el problema de los costos de las empresas. Esto no solamente es un problema salarial, es un problema de toda la estructura de precios que existe a las cuales las empresas se enfrentan. Tiene que ver con peajes altos, por ejemplo, y eso tiene que ver con alianzas públicas privadas que requieren rentabilidades muy altas para que sea atractivo, para que realmente atraiga inversión del sector privado. En fin, hay muchos temas que hay que abordar y no es solamente un problema del salario, le vuelvo a repetir. Ahora, doctor Ferrari, hablemos un poco de la tributaria. Se piensa recaudar 25 billones de pesos, por lo menos en el primer año, según lo ha expresado el ministro de Hacienda, y luego ir progresivamente subiendo el recaudo. ¿Usted cree que se va a lograr ese monto 25? ¿Usted cree que como entró la tributaria con todo el tema de los impuestos que se están mencionando en la tributaria, va a terminar cambiando? ¿Usted le apostaría porque quede igual como quedó presentada? Mire, me excusa de andar en mucho detalle respecto a la reforma tributaria porque creo que eso es correspondencia al ministro Campo, pero sí quisiera decirle dos cosas al respecto. Creo que es tiempo que el país recaude la principal parte de sus ingresos tributarios de las personas más adineradas con mayores ingresos y mayores patrimonios del país. Le quiero dar un dato. Por ejemplo, en Colombia el 6% de los ingresos tributarios vienen del impuesto a la renta de las personas naturales y de las ganancias ocasionales. En Dinamarca, que es un país desarrollado, como ustedes saben, el 52% de los ingresos tributarios vienen de impuestos a la renta de las personas naturales. En Dinamarca el 6% viene de las empresas, en Colombia el 25% viene de las empresas, el 40 y tantos % viene de impuestos al consumo, en Dinamarca el 30% viene de los impuestos al consumo. Oiga, tenemos una estructura tributaria al revés del mundo desarrollado.
Y esa es una de las razones porque además tenemos una recaudación muy pobre, muchísimo menor que el promedio de América Latina y muy, muy por debajo del promedio de la OCDE a la cual participamos. Es tiempo de cambiar la estructura tributaria del país y es tiempo de recaudar mucho más. Pero permítame y discúlpeme que no sea más explícito porque creo que eso le corresponde al ministro Campos. Sí, se entiende. Doctor Ferrari, en este punto de la conversación me gustaría preguntarle, ¿usted cómo se conoció con Gustavo Petro? ¿Y cómo fue ese ofrecimiento para que fuera director de Planeación Nacional? Bueno, los detalles no se los puedo contar. Creo que en todo caso pregúntele usted al presidente Petro al respecto. Pero sí créame que me siento muy halagado, muy agradecido. Y por cierto, esto es un enorme desafío al cual me enfrento en esta etapa de mi vida y creo que tengo alguna experiencia, tengo algunos conocimientos y espero lograr algunos aportes. Pero ¿se lo llamó antes y le dijo o se enteró por Twitter como le ha pasado a varios de los nombrados? No, seamos serios, o sea, estas cosas no se entera uno por Twitter, por supuesto que hay pero sí conversaciones pasó, personales. sí pasó no sé. con algunos. Eso por lo menos no es mi caso, definitivamente. No, yo he tenido largas conversaciones con el presidente, con mucho gusto. Agradecemos, doctor César Ferrari, mucha suerte al frente de Planeación Nacional, muy importante esa posición que usted va a ocupar dentro del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Sin lugar a dudas vendrán muchas noticias con usted y estaremos atentos a poder hacerles desarrollo aquí desde RCN Mundo. Muy amable, doctor Ferrari. Con mucho gusto, será hasta otra oportunidad. Que tenga buen día. 7:40. Interesante la entrevista, ¿no, Sí. Juan Manuel, con el nuevo director de Planeación Nacional? Muchas cosas interesantes dijo César Ferrari, que tiene una larguísima trayectoria académica, especialmente en la Universidad Javeriana. Es asiduo contertulio en varias de las reuniones sobre temas económicos. Y me llamó mucho la atención una frase del profesor Ferrari o del señor director de Planeación, César Ferrari, que es limeño pero con nacionalidad colombiana. Y es que los subsidios no pueden sustituir al trabajo. Y digamos que citó al Papa Francisco en tal sentido, ¿verdad? Sobre la necesidad de que se adelante una política pública orientada más hacia la creación de trabajos que hacia los subsidios, que es uno de los temas indudablemente más delicados y que más copó la atención, por lo menos durante la campaña. Fue como una medida de choque, ¿no? Sí, ya vamos con Rafa, que también tiene análisis, lo mismo que Andrés. Carla, hay una noticia que acaba de publicar Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. La publica a las 7:40 de la mañana. Voy a leer el Twitter textual y dice lo siguiente: he dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. Dice Gustavo Petro en un Twitter que acaba de publicar. Tenemos pendiente a Rafa, ya vamos contigo, Andrés, dame un segundito. Espere antes de que vaya con Rafa y perdóneme, Rafa, permítame, sabe que me estoy acordando de las palabras de Alejandro Gaviria cuando todavía no apoyaba a Gustavo Petro en una entrevista que alguna vez dijo cómo iba a ser el gobierno de Petro y dijo va a nombrar un gabinete temporal, luego lo va a cambiar y se va a dedicar a tuitear como loco. Este tipo de anuncios, primero es un tema, considero que debe ser jurídico, igual como pasó con la espada de Bolívar, que luego le cuestionaron que eso debía tener un tema jurídico, una orden ejecutiva, en fin.